Hay una escena que se repite en millones de vidas todos los días. Alguien te pide un favor. No te viene bien, no tienes tiempo y en realidad no quieres hacerlo, pero dices que sí. Y en el mismo segundo en que dices que sí, algo dentro de ti se encoge un poco, porque sabes que en realidad querías decir que no. Después, te convences de que está bien, porque eres buena persona. Y supones que así funciona la vida. Y puede que sea verdad, o puede que sea la trampa más elegante que te has tendido a ti mismo. Porque hay una pregunta que muy poca gente se atreve a hacerse. ¿Eres bueno o simplemente tienes miedo? Esa distinción lo cambia todo. Y hoy vamos a atravesarla con 3 pensadores que no vinieron a consolarte: Nietzsche, Jung y Maquiavelo. Quédate, porque lo que viene puede incomodarte, y esa incomodidad tiene un nombre. Permíteme contarte sobre alguien. Voy a llamarlo Carlos. Carlos llevaba 12 años en la misma empresa. Era el tipo de persona que todos quieren tener cerca. Resolvía problemas, ayudaba a todo el mundo, nunca decía que no. Si alguien necesitaba quedarse hasta tarde, Carlos se quedaba. Si alguien necesitaba cubrir un proyecto extra, Carlos lo hacía. Carlos era objetivamente el mejor compañero que podías tener. Y aún así, cuando llegó el momento de los ascensos, su nombre no apareció. Fue a hablar con su director, y su director le dijo algo que Carlos tardó años en digerir. Eres el mejor compañero que tenemos, pero no sé qué piensas tú. No sé qué quieres tú. No sé si eres capaz de tomar una decisión que incomode a alguien. Carlos había pasado 12 años siendo indispensable para todos, excepto para sí mismo. ¿Te suena esto? No tiene que ser en una oficina. Puede ser en tu familia, con tu pareja, en tu grupo de amigos. Esa persona que siempre cede, que siempre sostiene, que nunca dice, esto no me parece bien, porque le aterra lo que podría pasar si lo dice. Y aquí está lo que nadie te dice sobre esa dinámica. No es generosidad, no es ser bueno, es gestión del miedo. No estás dando porque tienes abundancia, estás dando porque tienes pánico. Pánico al rechazo, pánico al conflicto, pánico a que si muestras lo que realmente piensas, algo se rompa. Y lo más cruel de ese mecanismo es que funciona, a corto plazo. Todos te quieren. Nadie se enfrenta a ti. El mundo parece en paz. Pero hay algo que empieza a pudrirse por dentro. Y 3 pensadores que murieron hace más de un siglo lo vieron con una claridad que todavía duele. Friedrich Nietzsche tenía poca paciencia con la bondad de escaparate. Esa que se exhibe pero no se elige. No porque fuera un cínico, sino porque la distinguía de algo radicalmente distinto: la virtud elegida. Nietzsche separó 2 tipos de moral. Dicho de forma simple, hay gente que es buena porque quiere y gente que es buena porque tiene miedo de no serlo. Una diferencia brutalmente simple. Hay personas que son buenas porque pueden permitirse serlo. Y hay personas que son buenas porque no se atreven a hacer otra cosa. La primera es lo que él llamaba virtud como expresión del poder propio. No poder sobre otros, sino dominio sobre uno mismo. Actuar desde la fortaleza, elegir la generosidad porque se puede, no porque se teme la alternativa. La segunda la llamó moral de rebaño.
el sistema de valores que adopta quien necesita la aprobación del grupo para sentirse seguro. En esa moral, bueno significa dócil, predecible, no amenazante. Es la moral del que no se puede permitir el lujo de ser otra cosa. La diferencia no está en el acto, está de dónde viene. Un hombre que ayuda a su vecino porque genuinamente quiere y un hombre que ayuda a su vecino porque le aterra que lo juzguen si no lo hace, desde afuera parecen idénticos, por dentro son opuestos. Carlos nunca se hizo esa pregunta. Durante 12 años ayudó a todo el mundo en su empresa, pero nunca se preguntó algo esencial. ¿Lo estoy haciendo porque quiero o porque no sé decir que no? Y no hace falta ir muy lejos para reconocerlo en persona. ¿Te acuerdas de esa tarde que tenías que estudiar, examen importante, sabías que no estabas listo y tus amigos aparecieron con el plan perfecto? Vamos, es solo un partido, una horita. Sabías que no debías ir, pero la incomodidad de quedar mal pudo más que tu criterio. Fuiste, y claro, una hora se convirtió en 3. O peor, esa vecina que te gustaba y que un día apareció con cara de favor. ¿Me cuidas el perro este fin de semana? Tú tenías planes, pero dijiste que sí, no porque quisieras cuidar ningún perro, sino porque querías ganar puntos con ella. Llegó el fin de semana, ella dejó el perro y se fue 2 días con su nuevo novio, mientras tú pasabas el sábado recogiendo lo que no era tuyo. Gracioso en retrospectiva, pero en el momento, ¿qué estabas haciendo? No eras generoso, eras estratégico desde el miedo. Querías aprobación, querías gustar, querías que algo bueno pasara como consecuencia de tu bondad. Eso no es dar, es negociar en secreto, sin decírselo a nadie, ni a ti mismo. Eso es exactamente lo que Nietzsche llamaba moral de rebaño. Y Nietzsche tenía una frase que conviene tatuarse en algún lugar visible. La compasión del débil es crueldad hacia sí mismo. Piénsalo, cada vez que dices que sí cuando quieres decir que no, no eres generoso, eres cruel contigo mismo. Estás tomando algo que te pertenece, tu tiempo, tu energía, tu criterio, y lo estás regalando no porque quieras, sino porque tienes miedo de lo que pasaría si no lo haces. Eso no es virtud, es servidumbre con buena prensa. Pero Nietzsche diagnostica el problema. Jung va más adentro, mucho más adentro. Carl Jung tenía un concepto que cambió la psicología del siglo XX y que la mayoría de nosotros prefiere ignorar. La sombra. La mayoría de la gente cree que la sombra es lo malo que hay en nosotros. Jung decía algo más inquietante. La sombra es todo lo que aprendiste que no estaba permitido ser. Tu enfado, tu ambición, tu deseo de más. Partes tuyas que un día alguien, una familia, una escuela, una cultura, te enseñó que era mejor esconder. Cuando eras niño y alguien te enseñó, de forma explícita o implícita, que la ira era mala, que el egoísmo era malo, que querer demasiado era peligroso, aprendiste a esconder esas partes. Las empujaste hacia abajo, las encerraste. Y para muchos también, el dinero era sucio, los ricos eran malos, tener más que los demás era motivo de vergüenza. No te lo dijeron necesariamente con palabras. A veces era un gesto de desaprobación cuando pedías algo caro. A veces era la frase repetida en casa. El dinero corrompe, nosotros no somos de esos. Y tú, que eras un niño que quería pertenecer y ser amado, aprendiste rápido.
Si quiero ser buena persona, no puedo querer demasiado. Eso también se va a la sombra. Y después, de adulto, te preguntas por qué te autosaboteas justo cuando algo empieza a ir bien. ¿Por qué te incomoda cobrar lo que vales? Porque una parte de ti siente que la abundancia y ser buena persona no caben en el mismo cuerpo. Bueno, esto es materia para otro video, porque merece el espacio completo que le corresponde. Pero lo menciono aquí porque es el mismo mecanismo. Lo que suprimiste en nombre de ser bueno no desapareció. Está gobernando decisiones que crees que estás tomando libremente. Y con todo esto, fuiste construyendo una identidad. Soy buena persona. Soy compasivo. Soy desinteresado. El problema, decía Jung, es que lo que suprimes no desaparece. Se vuelve más fuerte. Gobierna desde abajo. Esa persona que nunca se enoja explota cada 2 años de una manera que nadie entiende. Esa persona que siempre da acumula un resentimiento silente que termina destruyendo exactamente las relaciones que intentaba proteger. Esa persona que nunca pide nada para sí. Una noche, de madrugada, siente una rabia sorda que no sabe nombrar. Jung lo decía sin rodeos. Cada uno lleva consigo una sombra, y cuanto menos está incorporada en la vida consciente del individuo, más negra y densa es. La bondad que niega tu sombra no te hace bueno, te hace peligroso. Para los demás, sí, pero sobre todo para ti. Porque integrar la sombra no significa convertirte en alguien cruel. Significa aceptar que tienes límites, que puedes decir que no, que tu ira, usada con conciencia, es información, no destrucción, que puedes querer algo para ti mismo sin que eso te haga egoísta. Un hombre que conoce su oscuridad puede elegir la luz. Un hombre que la niega es gobernado por ella sin saberlo. Y entonces llega Maquiavelo y te dice algo que nadie en una charla de desarrollo personal te va a decir nunca. Nicolás Maquiavelo tiene mala reputación. Se le cita para justificar la manipulación, el cinismo, la traición. Pero eso es una lectura perezosa. Lo que Maquiavelo observó, con una frialdad que todavía incomoda, es que el mundo funciona con poder. Y que quien no entiende eso no lo elude, simplemente lo entrega. En El Príncipe, Maquiavelo describe algo que hoy reconoceríamos en cualquier oficina, en cualquier familia, en cualquier dinámica de pareja. El hombre que no puede decir no, que no puede defender una posición, que siempre cede, ese hombre no es admirado, es utilizado. No porque la gente sea mala, sino porque los seres humanos calibran, de forma instintiva, quién tiene criterio propio y quién no. Y al que no tiene criterio, inconscientemente se le trata como un recurso, no como una persona. Y aquí es donde la historia de Carlos cobra sentido. Carlos no perdió el ascenso porque fuera incompetente. De hecho, probablemente era el más competente de su equipo. Lo perdió porque durante 12 años nadie vio una frontera en él. Nadie vio un desacuerdo, nadie vio a alguien dispuesto a sostener una posición propia. Y sin eso, decía Maquiavelo, no hay liderazgo posible. Quien no sabe defender su posición, no tiene posición que defender. Y el problema es que esto ocurre de forma silenciosa. Nadie te lo dice, nadie te confronta. Simplemente poco a poco dejas de ser alguien a quien se escucha y pasas a ser alguien a quien se utiliza. Y aquí conviene decir algo incómodo. Si en tu vida nadie se ha enfadado nunca contigo,
probablemente es porque nunca has defendido nada importante. La persona que nunca molesta a nadie, al final no le importa a nadie. Y esto no es solo cosa de oficinas, pasa en las relaciones, en la vida misma. Hay un patrón que muchos hombres han sentido en carne propia, pero muy pocos se atreven a verbalizar. El hombre que lo hace todo bien. Atento, considerado, siempre disponible. Jamás conflictivo. Y a pesar de todo, pierde. Pierde la relación, el respeto, a veces incluso a esa persona que tanto intentaba complacer. Y la pregunta que lo carcome, usualmente en voz baja, es: ¿por qué me cambió por otro? ¿Por qué prefiere al que la trata peor? Al que no es ni la mitad de atento que yo. Esa, precisamente, es la pregunta equivocada. Porque el problema no era el otro. El verdadero inconveniente es que este hombre nunca fue del todo real. Jamás fijó una postura clara que defender. Nunca generó esa fricción necesaria que hace que uno sienta que hay alguien auténtico del otro lado. La atracción, y no hablo solo de la romántica, sino también del respeto genuino, exige que existas con la suficiente presencia y peso como para poder, en ocasiones, decepcionar. Quien jamás decepciona, en realidad es porque nunca está completamente presente. Maquiavelo lo habría dicho sin rodeos. No puedes ser verdaderamente valioso para alguien si esa persona sabe de antemano que nunca te negarás a nada. Esto da para un video entero, y lo tendrá, porque el mecanismo es mucho más complejo e interesante de lo que parece a primera vista. Pero la esencia es la misma. Quien desconoce su propio poder, lo cede. Y aquello que se entrega sin resistencia alguna, por no decir gratis, rara vez es valorado. Ojo, esto no es una invitación a volverse difícil o combativo. Es de hecho todo lo contrario. Las personas que genuinamente respetamos en nuestras vidas, los mentores auténticos, los amigos que perduran, las parejas que nos sostienen, comparten algo fundamental. Tienen una columna vertebral. Puedes discrepar con ellos, puedes incluso chocar. Y es precisamente esa paradoja la que cimienta la confianza real. Porque solo confías de verdad en alguien cuando sabes dónde está parado, y es imposible saber dónde está parado alguien que siempre te da la razón. Entonces, ¿cómo salir de esto? Lo primero es hacerte una pregunta honesta. No como ejercicio de autocrítica destructiva, sino como diagnóstico. Piensa en el último favor que aceptaste hacer aunque no querías hacerlo. No uno grande, uno pequeño. Ahora pregúntate algo incómodo. Si supieras con absoluta certeza que nadie se enfadaría contigo si dijeras que no, ¿habrías dicho que sí? Cuando dices que sí, ¿desde dónde lo haces? ¿Desde la abundancia, porque genuinamente quieres contribuir, porque tiene sentido, porque te nace, o desde el miedo, porque te aterra el conflicto, el rechazo, la posibilidad de decepcionar a alguien? No tienes que responderlo en voz alta, pero tienes que responderlo. Lo segundo, aprende a distinguir entre límite y agresión. Un límite no es un ataque. Decir esto no puedo hacerlo o no estoy de acuerdo con eso no es ser mala persona, es claridad. Y la claridad, aunque a veces incomode en el corto plazo, construye relaciones más reales que la complacencia perpetua. Lo tercero, y esto viene directo de Jung, empieza a hacerte amigo de tus propias partes incómodas. ¿Cuándo fue la última vez que sentiste rabia y le diste espacio? ¿Cuándo fue la última vez que quisiste algo para ti mismo y no lo descartaste antes de pedirlo? La sombra no se integra negándola, se integra mirándola. Y hay una consecuencia de esto que va más allá de lo psicológico. Jung lo observó en su práctica clínica y la psicosomática moderna lo ha confirmado con décadas de investigación. Las emociones que no se procesan no desaparecen, se instalan.
El cuerpo lleva la cuenta de lo que la mente se niega a registrar. La rabia que nunca se expresa, el resentimiento que se traga en silencio, el miedo que se disfraza de calma, todo eso tiene un costo fisiológico. Se manifiesta en tensión crónica, en enfermedades autoinmunes, en fatiga inexplicable y en dolores que no encuentran causa orgánica evidente. No es metáfora, es biología. No vamos a profundizar aquí en esa conexión, merece su propio espacio y quizá lo tenga. Pero sí vale la pena nombrarlo. Suprimir lo que eres no es solo un problema filosófico, es literalmente un problema de salud. Y lo cuarto, quizá el más difícil, es soltar la identidad. Si llevas años siendo la persona buena del grupo, esa etiqueta se vuelve una jaula, porque cualquier cosa que hagas que salga de ese libreto te parece una traición a ti mismo. Decir que no se siente como convertirte en alguien malo. No es así, es simplemente ser alguien real. Hay una prueba sencilla para saber desde dónde estás dando. Imagina que dices que no. No a algo enorme, a algo cotidiano. Un favor que no puedes hacer, un plan que no quieres seguir, una opinión con la que no estás de acuerdo. ¿Qué aparece primero? ¿Claridad o pánico? Si aparece pánico, pánico al juicio, al conflicto, a que algo se rompa, ya tienes la respuesta. No estabas dando desde la abundancia, estabas gestionando el miedo con la mejor envoltura disponible. Y esto no es una condena, es un punto de partida, porque la bondad que nace de la fuerza no necesita audiencia. No necesita que todos estén contentos contigo, no necesita que nadie note lo que hiciste. Simplemente ocurre y después te deja tranquilo, no aliviado, tranquilo. Hay una diferencia enorme entre las dos cosas. El alivio es la firma del miedo, la tranquilidad es la firma de la virtud. Eso es lo que Nietzsche llamaba virtud elegida, lo que Jung llamaba vivir desde lo consciente en lugar de ser gobernado desde abajo, lo que Maquiavelo observó en quienes tienen presencia real, no porque impongan, sino porque están. Recuperar eso no requiere volverse difícil ni frío, requiere algo más incómodo. Empezar a preguntarte cada vez que vas a ceder si lo haces porque quieres o porque tienes miedo de lo que pasa si no lo haces. La respuesta honesta a esa pregunta lo cambia todo. Hay una forma brutalmente honesta de saber si eres buena persona o si solo tienes miedo. Mira tu vida y pregúntate, ¿cuántas decisiones importantes tomaste para no decepcionar a alguien? Nietzsche, Jung y Maquiavelo no coincidían en casi nada, pero los tres miraron al mismo punto ciego. El precio que pagamos cuando vivimos desde el miedo disfrazado de virtud. La pregunta que te dejo no es cómoda, pero es necesaria. ¿Hay algo en tu vida que llevas tiempo llamando bondad, pero en realidad es miedo? Si este video te movió algo, suscríbete. Cada semana traigo una conversación así. Filosofía aplicada a los problemas reales que nadie nombra en voz alta. Nos vemos en el próximo episodio.